Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que todos es tu copyright teniendo un dúo maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar. Es un tema lleno de drama, intriga y desafortunadamente algo de injusticia. Vamos a hablar de Demet, una artista talentosísima, y su ex productor. Pero no es una historia cualquiera. Es una historia donde las ambiciones chocan, los secretos salen a la luz y según dicen, alguien intentó superíndice 3 sabotear un premio. Asu como lo oyen. El título lo dice todo, Demet y su ex productor. Con diéresis por 1000 le impidió superíndice 3 su premio. Copyright fuerte. Antes de que entremos en materia, quiero pedirles un favor pido. Si les gusta el contenido que creo, si les gusta escuchar historias impactantes y si quieren estar al día con los últimos chismes del mundo del entretenimiento, por favor suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y traigo copyright dándoles contenido que les guste. Ahora vamos al grano. Como ya les anticipo copyright, hoy vamos a hablar de Demet. No voy a dar el apellido para proteger su privacidad, pero digamos que Demet es una cantante y compositora emergente con una voz que te eriza la piel. Ha estado trabajando duro durante aún más menos puliendo su arte, escribiendo canciones que conectan con el corazón superíndice 3N y luchando por abrirse camino en una industria competitiva. Hace unos aún más menos tuvo la suerte de conocer a un productor, al que llamaremos Ricardo para propu superíndice 3 hitos de esta historia. Ricardo era un productor experimentado con una reputación superíndice 3N, digamos no del todo inmaculada, pero con un talento innegable para identificar y moldear talentos. Al principio, la relación superíndice 3N entre Demet y Ricardo fue fantástica. Ricardo vio el potencial en Demet y le ofreció superíndice 3 la oportunidad de grabar un con diéresis álbum. Demet estaba superíndice 3 rica. Por fin, después copyright ese de aún más menos de esfuerzo, su sueño más menos estaba a punto de hacerse realidad. Trabajaron juntos incansablemente en el con diéresis álbum, pasando horas en el estudio, perfeccionando cada nota, cada letra, cada arreglo. Ricardo se convirtió superíndice 3 en una especie de mentor para Demet, guiándola y ayudándola a encontrar su voz. Ella confiaba en con diéresis copyright completamente. El con diéresis álbum fue un con diéresis copyright sito rotundo. Las canciones de Demet resonaron con el público, trepando en las listas de popularidad y acumulando millones de reproducciones en Lunea. De repente Demet se convirtió superíndice 3 en una estrella en ascenso. Las revistas querían entrevistarla, las radios querían poner su música y los fans la adoraban. Todo parecía perfecto. Pero como suele suceder en estas historias, detrás de la fachada de con diéresis copyright sito y glamour, se escondió una verdad mucho oscura. Conforme la carrera de Demet despegaba, la relación superíndice 3N entre ella y Ricardo comenzó superíndice 3 a deteriorarse. Ricardo empezó superíndice 3 a mostrar un comportamiento cada vez controlador y posesivo. Quería controlar todos los aspectos de la carrera de Demet, desde su imagen pública hasta sus decisiones creativas. Empezó a minimizar sus logros y a atribuirse el copyright rito de su con diéresis copyright sito. Demet, que al principio había estado dispuesta a ceder en algunas cosas para mantener la paz, empezó superíndice 3 a sentirse sofocada y oprimida. Las tensiones llegaron a un punto crítico cuando Demet decidió superíndice 3 que quiero tener ese control sobre su música. Quiero escribir sus propias canciones, expresar sus propias ideas, y no ser su superíndice 3 una marioneta en manos de Ricardo. Esta decisión superíndice 3N enfureció superíndice 3 a Ricardo, quien sintió superíndice 3 que estaba perdiendo el control. La relación superíndice 3N entre ellos se volvió superíndice 3 tu superíndice 3 sica y finalmente, Demet decidió superíndice 3 romper con Ricardo y buscar un nuevo productor. Esta decisión superíndice 3N no fue fácil. Demet sabía que estaba arriesgando mucho. Ricardo era una figura poderosa en la industria y tenía muchos contactos. Demet temió que Ricardo intentara sabotear su carrera. Y lamentablemente sus temores se hicieron realidad. Poco después copyright ese de romper con Ricardo, Demet fue nominada a un prestigioso premio de la industria musical.
Era un gran honor para ella y significaba el reconocimiento a su talento y su arduo trabajo. Demet estaba emocionada y esperanzada de ganar el premio. Pero lo que no sabía era que Ricardo estaba tramando algo para impedir que ganara. Aquí es donde la historia se pone aún muy de ese turbia. Según varias fuentes cercanas a Demet, Ricardo utilizó superíndice 3 su influencia y sus contactos para manipular el proceso de votación superíndice 3N del premio. Al parecer, difundió superíndice 3 rumores falsos sobre Demet, desacreditando su talento y su carácter. También copyright N, según se dice, presionó superíndice 3 a los miembros del jurado para que no votaran por ella. Algunos incluso afirman que ofreció superíndice 3 favores a cambio de votos en contra de Demet. La verdad es que no podemos confirmar todos estos detalles al 100%. Todo esto sale de fuentes cercanas, pero obviamente no tenemos pruebas irrefutables. Sin embargo, lo que sabemos es que a pesar de ser la clara favorita, Demet no ganó superíndice 3 el premio. La derrota fue un duro golpe para Demet, quien se sintió superíndice 3 devastada y traicionada. No solo había perdido la oportunidad de recibir un reconocimiento por su trabajo, sino que también copyright N se sentó víctima de una injusticia. La noticia del supuesto sabotaje de Ricardo se extendió superíndice 3 rápidamente en la industria musical. Muchos artistas y profesionales expresaron su apoyo a Demet y condenaron las acciones de Ricardo. Algunos incluso se negaron a trabajar con diéresis copyright L. Sin embargo, Ricardo negó superíndice 3 rotundamente todas las acusaciones, calificándolas de calumnias y mentiras. Nunca hubo una investigación superíndice 3N oficial sobre el asunto, y la verdad completa nunca salió superíndice 3 a la luz. Después copyright S de este incidente, Demet se tomó superíndice 3 un tiempo para recuperarse y reflexionar. A pesar de la decepción superíndice 3N y la amargura, Demet se negó superíndice 3 a dejarse vencer. Utilizo superíndice 3 esta experiencia como motivación superíndice 3N para seguir adelante y luchar por sus sueños más menos. Encontró superíndice 3 un nuevo productor, alguien que creía en ella y la apoyaba incondicionalmente. Juntos grabaron un nuevo con diéresis, álbum que fue aún más exitoso que el anterior. Demet demostró superíndice 3 que nadie, ni siquiera un productor despechado, podía detener su talento y su pasión superíndice 3N. La historia de Demet es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo el poder y la envidia pueden corromper incluso a las personas talentosas. También copyright N es un testimonio de la resiliencia y la determinación superíndice 3N del espíritu humano. Demet pudo superar la adversidad y alcanzar el con diéresis copyright cito a pesar de los obstáculos que le puso su exproductor. ¿Asu que copyright lecciones podemos aprender de esta historia? En primer lugar, es importante rodearse de personas que te apoyen y crean en ti. No confíes ciegamente en nadie, especialmente en una industria tan competitiva como la musical. En segundo lugar, nunca te rindas ante tus sueños más menos. A pesar de los obstáculos y las decepciones, sigue luchando por lo que quieres. Y por último, recuerda que el talento y la perseverancia siempre triunfan al final. La historia de Demet nos enseña más menos a que, aunque a veces la vida no sea justa, podemos superar cualquier adversidad si tenemos la fuerza y la determinación superíndice 3N para hacerlo. En resumen, hoy exploramos la intrigante historia de Demet y su exproductor, Ricardo. Vimos CEU superíndice 3 mo una relación superíndice 3N que comenzó superíndice 3 prometedora se torció superíndice 3 por el control y la envidia, culminando, según los rumores, en un sabotaje de un premio importante. A pesar de este rebu copyright S, Demet demostró superíndice 3 una increíble resiliencia y continuó superíndice 3 su camino hacia el con diéresis copyright cito. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que conectan con ellas. Me encantará saber qué copyright opinan de esta historia. ¿Creen que Ricardo realmente intentó superíndice 3 sabotear el premio de Demet? ¿Han experimentado alguna vez algo similar en sus propias vidas? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de que se vayan, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos.
Su apoyo significa mucho para Mu. Gracias de nuevo y nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Ahora, para ampliar la noticia y llegar a las 1600 palabras, profundicemos en los detalles y agreguemos contexto a la historia. Asterisco asterisco Demet, de sueño a pesadilla, y el triunfo final asterisco asterisco. Para entender completamente la magnitud del presunto sabotaje de Ricardo, es crucial conocer la trayectoria de Demet. Su historia es una de perseverancia, talento innato y una fe inquebrantable en su arte. Desde muy joven, Demet mostró una pasión por la música. Recuerda haber cantado melodías inventadas antes de siquiera saber hablar correctamente. Sus padres, reconociendo su don, la inscribieron en clases de canto y piano desde una edad temprana. Demet no provenía de una familia con conexiones en la industria musical. Sus padres eran maestros y siempre le inculcaron la importancia de la educación. Sin embargo, nunca intentaron sofocar su pasión por la música, aunque a veces les preocupaba la naturaleza incierta de la carrera artística. Demet pasaba horas componiendo canciones en su habitación, letras que reflejaban sus experiencias, sus sueños y sus miedos. Sus canciones eran un reflejo de su alma, honestas y vulnerables. Durante su adolescencia, Demet participó en concursos de talento locales y regionales, ganando varios premios. Estas victorias le dieron la confianza para seguir persiguiendo su sueño. Después de terminar la escuela secundaria, Demet tomó una decisión audaz: mudarse a la ciudad con la esperanza de encontrar oportunidades en la industria musical. Trabajó en empleos de medio tiempo para mantenerse mientras intentaba conseguir audiciones y presentarse en pequeños clubes y bares. Fueron años difíciles, llenos de rechazos y desilusiones. Muchas veces se sintió tentada a rendirse y regresar a su ciudad natal. Pero algo dentro de ella se negaba a dejar morir su sueño. La música era su vida, y no podía imaginar hacer otra cosa. Fue en uno de esos pequeños clubes donde Demet conoció a Ricardo. Ricardo estaba allí con un amigo, y quedó impresionado por la voz y el carisma de Demet. Después de su actuación, Ricardo se acercó a ella y le ofreció la oportunidad de trabajar juntos. Demet se sintió incrédula. ¿Podría ser este el gran avance que estaba esperando? Asterisco asterisco La relación con Ricardo, un cuento de hadas con un giro siniestro asterisco asterisco. Al principio, Ricardo parecía el productor perfecto. Era experimentado, conocía los entresijos de la industria y tenía un oído impecable para la música. Le dio a Demet la oportunidad que tanto anhelaba: grabar un álbum profesional. Juntos pasaron meses trabajando en el álbum. Ricardo le enseñó a Demet técnicas de canto, composición y producción musical. La ayudó a refinar su sonido y a encontrar su propia voz. Demet confiaba plenamente en Ricardo y lo veía como un mentor y un amigo. Trabajaban largas jornadas, a veces hasta altas horas de la noche. Ricardo era un perfeccionista, y no se conformaba con nada menos que la excelencia. Demet admiraba su dedicación y estaba agradecida por su guía. El álbum fue un éxito sorprendente. Las canciones de Demet llegaron a los corazones de miles de personas. Su música era honesta, emotiva y relatable. De repente Demet se convirtió en una estrella en ascenso. Su música sonaba en la radio, sus vídeos se reproducían en la televisión, y sus fans la adoraban. Pero a medida que la carrera de Demet despegaba, la relación entre ella y Ricardo comenzaba a cambiar. Ricardo se volvió cada vez más controlador y posesivo. Quería tomar todas las decisiones sobre su carrera, desde su imagen pública hasta su música. Empezó a criticar su ropa, su maquillaje y su comportamiento. Le decía que necesitaba seguir sus consejos si quería seguir teniendo éxito. Demet se sentía cada vez más sofocada. Ya no sentía que tenía control sobre su propia vida. Ricardo la había convertido en una marioneta, y ella estaba cansada de ser manipulada. Cuando Demet expresó su deseo de escribir sus propias canciones y tener más control creativo, Ricardo se enfureció. Le dijo que no tenía el talento para componer canciones exitosas y que debía dejarle a él las decisiones creativas. La tensión entre ellos llegó a un punto de ruptura. Demet se dio cuenta de que ya no podía seguir trabajando con Ricardo. La relación se había vuelto tóxica y estaba afectando su salud mental y emocional. Decidió romper su contrato con Ricardo y buscar un nuevo productor. Asterisco asterisco El premio,
Un sueño robado ***. La nominación al prestigioso premio fue un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Significaba que su talento y su arduo trabajo eran reconocidos por la industria. Demet estaba emocionada y esperanzada de ganar. Pero entonces comenzaron los rumores. Fuentes cercanas a la industria comenzaron a hablar de una campaña de desprestigio orquestada por Ricardo. Se decía que estaba difundiendo falsos rumores sobre Demet, desacreditando su talento y su carisma. Algunos incluso afirmaron que estaba presionando a los miembros del jurado para que no votaran por ella. Uno de los rumores más dañinos era que Demet no había escrito sus propias canciones, sino que Ricardo las había escrito por ella. Esto era completamente falso, pero el rumor se extendió rápidamente y afectó la reputación de Demet. El día de la ceremonia de premiación, Demet estaba nerviosa pero decidida a mantener la cabeza en alto. Sabía que había trabajado duro y que merecía estar allí. Cuando anunciaron al ganador, el nombre de Demet no fue mencionado. La decepción fue abrumadora. Se sintió traicionada y desilusionada. ***, la resiliencia de Demet, un capítulo de esperanza ***. A pesar de la derrota y la amargura, Demet se negó a dejarse vencer. Utilizó esta experiencia como una lección y como una motivación para seguir adelante. Sabía que tenía mucho talento y que no podía permitir que Ricardo la detuviera. Encontró un nuevo productor, alguien que creía en ella y la apoyaba incondicionalmente. Juntos grabaron un nuevo álbum que fue aún más exitoso que el anterior. Las canciones de Demet eran más personales y emotivas que nunca. Su voz era más fuerte y segura. El nuevo álbum demostró que Demet era una artista talentosa y resiliente. Había superado la adversidad y había logrado el éxito a pesar de los obstáculos que le puso su exproductor. Su historia es un ejemplo de cómo el talento y la perseverancia siempre triunfan al final. ***, las lecciones aprendidas, confianza, resiliencia y autenticidad ***. La historia de Demet nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, es fundamental rodearse de personas que te apoyen y crean en ti. No confíes ciegamente en nadie, especialmente en una industria tan competitiva como la musical. En segundo lugar, nunca te rindas ante tus sueños. A pesar de los obstáculos y las decepciones, sigue luchando por lo que quieres. La perseverancia es clave para el éxito. Y por último, sé auténtico y fiel a ti mismo. No permitas que nadie te controle o te manipule. Tu voz es importante y merece ser escuchada. La historia de Demet es un recordatorio de que, aunque a veces la vida no sea justa, podemos superar cualquier adversidad si tenemos la fuerza y la determinación para hacerlo. Ella se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia para muchos artistas emergentes que luchan por hacer realidad sus sueños. Demet demostró que el talento y la pasión pueden superar incluso la más oscura de las conspiraciones. En resumen, la historia de Demet es una advertencia sobre los peligros del control y la envidia en la industria musical, pero también un inspirador relato de resiliencia y triunfo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la industria musical está llena de casos como este? Déjenme sus comentarios y suscríbanse para más historias impactantes. Hasta la próxima.